Dios es amor. Pero claro, está la otra ideología, ¿verdad? Dice, bueno, pero ¿cómo piensan, verdad? ¿Cómo piensan ustedes que Dios dice va a ¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos a un episodio más de podcast entre amigos. Y hoy no me encuentro solo, hoy nuevamente tenemos invitados y ya han repetido, pero esta vez nos acompaña Eduardo Char, nuestro pastor. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo Muchas está? gracias, bendiciones, gracias hermano. De verdad es que es un gusto volvernos a saludar y bendiciones para ustedes también. Oye, Dios les bendiga. Después de muchos episodios ahí, que Sí. la vez pasada platicábamos con el pastor de ahí de las prendas, ¿verdad? El tipo de ropa de los cristianos, pero y esta vez también nos acompaña Yanira ahí, nuestra amiga. ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Les doy las gracias por haberme invitado y estar nuevamente acá con ustedes. Siempre es de bendición. Qué bien. Sí, ahí, por si no la reconocen, de podcast entre amigos, solo ha salido ahí nuestra querida amiga Yanira. Y también Elmer, que ha sido encargado de los últimos podcasts que han visto. Entonces, Elmer, ¿qué tal? Bien, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por estar aquí con ustedes para compartir el tema de este podcast y que sea de bendición para cada uno. Así es, y es Claro. que el día de hoy tenemos un tema que surge de una pregunta. Y la pregunta es, ¿Dios ama a todos o solo a los cristianos? Esto empieza o genera desde las personas que no se congregan a Dios, que no tienen una relación con Dios, piensan de que Dios no los ama. Y es válido que se hagan esa pregunta. Pero de un cristiano que es entregado a Dios, que tiene una relación con Dios, no es válida esa pregunta. Desde ahí empezamos a ver que debemos de tener cuidado a la hora que si nos decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, debemos de tener cuidado si nos hacemos en algún momento decir, ¿será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ha abandonado? Y de ahí empieza nuestro tema el día de hoy. Interesante, ¿verdad? Pensar en esto. Bueno, aquí vamos a participar, ¿verdad? Los cuatro. Interesante pensar en esto porque la mayoría nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Aún entre los cristianos. Cuando las cosas nos va mal, ¿verdad? Pensamos, bueno, ¿será que Dios, ¿verdad? Me ama? ¿Será que Dios se alejó de mí, ¿verdad? Porque, claro, como humanos, pues ni modo, pensamos así de esa manera. Y esto nos lleva también al libro de Job, ¿verdad? Como en algunas oportunidades él también, ¿verdad? Decía que Dios, pues, ¿verdad? Había permitido esto y tantas cosas, ¿verdad? Que vinieron a su mente, ¿verdad? Pero dice la escritura que él no pecó, ¿verdad? En contra de Dios, pero sí hubo pues momentos en que él pues se sintió así movido, pues, ¿verdad? Y si nos vamos a los Salmos, la misma historia, ¿verdad? Con David, ¿verdad? Él en unas ocasiones dice, Señor, ¿por qué te alejaste de mí? ¿O por qué te alejas de mí? Y no me quites, dice, de mí, ¿verdad? Tu Santo Espíritu. O sea que había cosas en su vida, ¿verdad? Que le hacían a él, ¿verdad? Pensar así de esa manera. Pero sabemos que los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene el control. Es únicamente, ¿verdad? Reforzar nuestra fe, sabiendo de que las pruebas, ¿verdad? Que tenemos en la vida, ¿verdad? Es para tener más, así que más fe en el Señor, ¿verdad? Para creer más en Él y llevar ese testimonio a la gente que sí, que duda, que no cree, ¿verdad? Y llevar pues esa palabra de que Dios, ¿verdad? Existe, que Dios, ¿verdad? Nos va a sacar de esa situación que vivimos. Pero Dios, ¿verdad? Pero Dios nos ama a todos por igual. Sí, y debemos de tener muy en claro eso, como decía el pastor, de que si somos hijos de Dios, de estar no con la duda, sino debemos de estar claros de que Dios nos ama a pesar de lo que somos y fuimos y hacemos, porque Dios no es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la palabra. Pero Yanira, ¿qué piensas de esta pregunta de nuestro tema? Pues yo pienso de que sí, Dios nos ama a todos
ya seamos cristianos o no. Dios a todos nos ama, nos ama a todos, no importando eso, a pesar de que seamos pecadores. Y Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, a pesar pues de que pues no, muchas personas pues hacen muchas cosas malas, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, Dios es un Dios misericordioso y nos ama a todos, ¿verdad? Claro. Así es, tenemos una cita bíblica acá que dice: vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces podemos ver ahí que Dios ama a toda la humanidad, ¿verdad? Pero algo importante que dice el texto ya aquí entrando, dice malos y buenos, ¿verdad? Entonces podemos ver que a los malos también pues Dios los ama, ¿verdad? O a los injustos, pues para ellos también hay sol, hay agua, hay alimento, ¿verdad? Pero lo que Dios no ama, y que es lo que ellos practican, ¿verdad? Una forma, lo que llamamos nosotros el pecado. ¿Así? Sí, y es que debemos de tener muy en cuenta esto, ya que pues personas que no necesariamente no sean cristianas, sino que personas que tal vez están en alguna etapa de su vida que de cierta manera el enemigo los ha confundido, ya sean gays, homosexuales, lesbianas, y digan: no, es que Dios no me quiere porque yo nací de tal manera y es que así soy, no sé qué. Digamos, no, Dios te ama y te amará siempre, pero no ama lo que haces, no ama el pecado. Digamos, a los ladrones también Dios los ama, pero no ama que ellos roben, que ellos vayan a asaltar, que ellos maten. O sea, Dios nos ama a todos y debemos de entender y separar dos cosas: que Dios nos ama al ser humano, nos ama tal cual somos, pero no ama al pecado, ama al pecador, pero no al pecado. Y hay muchas personas y también muchos cristianos que a veces logran confundir eso y confunden a otras personas diciéndoles que Dios ama al pecado, y no es así. Una cosa es el pecador y una cosa es el pecado. Y como decía nuestro hermano pastor, nuestra base bíblica para que tú digas: ¿y yo cómo puedo saber que Dios me ama? La podemos encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16, no sé si alguien la tiene por ahí. Sí, importante, interesante pensar en esto porque lo que decía, ¿verdad? Es muy cierto, porque aún los jóvenes, ¿verdad?, dudan, dice, en cuanto pues a su identidad, y dudan ellos y dicen: bueno, ¿por qué Dios, pues, ¿verdad?, permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? Inclusive cosas que nos pasan en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, quizá violaciones, y de ahí pues se genera, ¿verdad?, ahí sí que otra manera de pensar, ¿verdad? Pero muchas veces pues eso se vuelve como una excusa, pero existe, ¿verdad?, siempre en la mente, ¿verdad?, de decir: bueno, ¿por qué Dios permitió esto, verdad? Si Dios existe, ¿verdad?, ¿por qué pasó esto en mi vida? Podríamos decir, ¿verdad? Pero lo que acabamos de hablar, ¿verdad?, en San Juan 3:16, Dios nos ama a todos. O sea, no es porque Dios, ¿verdad?, haya puesto a esta persona, no, sino que es por nuestra misma naturaleza pecaminosa, y por nuestros propios instintos, ¿verdad? Eso es lo que nos hace a nosotros, ¿verdad?, ahí sí que tergiversar la ley de Dios, ¿verdad? Si tan solo nosotros cumpliéramos la ley de Dios, entenderíamos aún mejor, ¿verdad?, que Dios nos ama, ¿verdad?, a todos en general. Pero claro, vamos a hablar, bueno, estamos abriéndolo en este momento, ¿verdad? Pero a Dios, ¿verdad?, nos ama a todos. Lo ama a usted, ¿verdad? Que tal vez usted diría en su corazón: yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero con el hecho de que usted diga: no creo en Dios, ¿verdad?, está creyendo en Dios. Lo único, claro, pues va a rendirse a Él, que más adelante vamos a hablar de esto también, ¿verdad? Pero sí, Dios existe, Dios es real, Dios nos ama, Dios está en todo lugar, ¿verdad? El texto que leímos también, ¿verdad?, que también lo vamos a ver, San Mateo 5:45, donde el Señor dice que Dios, ¿verdad?, nos ama y que hace salir, ¿verdad?, su sol sobre buenos y malos. Con el hecho, ¿verdad?, decirle a usted, ¿verdad?, en esta oportunidad, ¿verdad?, de que usted tiene vida, que usted amaneció el día de hoy, ¿verdad?, es porque Dios existe,
porque Dios es real, porque Dios lo ama. Aunque usted diga que el Señor no lo ama, pero el Señor lo ama, el Señor está con usted, ¿verdad? Nos despierta, nos da la salud, nos guarda, ¿verdad? En la noche, y tantas cosas que Dios hace por nosotros también. Así que Dios, ¿verdad? Nos ama a todos por igual. Tenemos todos la misma oportunidad, ¿verdad? Sí, y es que debemos de tener muy en cuenta que nuestra base bíblica será Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo ahí solo por los que van a la iglesia, no solo por la gente cristiana, dice por todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo, o sea, digamos, no hay nadie que diga, como dijo Pastor ahorita, ni porque el que diga no creo en Dios, no, sino Dios murió en la cruz por todos y pagó los pecados por todos. Entonces Él nos está dando ahí la clave de que para todo aquel que crea va a tener vida eterna. Entonces Dios ya pagó la deuda, lo que nos toca a nosotros es creer en Él. Porque hay mucha gente que también dice, es que yo quiero tener una relación con Dios, pero necesito verlo, necesito ver un milagro, necesito que me dé esto, que me dé lo otro. Y no es así, es al revés. Digamos, debemos de tener fe, debemos de creer en Él primero, y Él se va a manifestar en nosotros de una manera que nosotros no lo esperamos, porque dicen que son mejores los planes de Él que los de nosotros. No sé qué piensan aquí. Sí, así es. Y entonces en ese texto nosotros vemos que Jesús murió por todos, ¿verdad? Por todos nosotros, pero también en la segunda parte nos dice de que si nosotros creemos en Jesús, pues Él nos dará la vida eterna, ¿verdad? Esa parte también es importante, de que ahí vemos que Él nos ama a todos, y que si creemos en Él, pues Él nos va a dar vida eterna. Así también hay una parte en donde vemos que el amor de Dios es manifestado por el hecho de que Él da a las personas la oportunidad de arrepentirse. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Jesús murió por nosotros, y también quiere que pues no perezcamos, ¿verdad? Que nos arrepentamos de nuestros pecados, ¿verdad? Él nos ama tanto, y es así que Él nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Ajá, y así como Él nos ama, también nos corrige. Porque también tenemos una idea nosotros, los hijos de Dios, de que porque Dios nos ama, nos va a perdonar todo y no vamos a pagar nuestros pecados. Eso no es así. La Biblia dice que a la hora de creer en Él y seguir en su camino, más pruebas vamos a tener, ahí sí que pruebas, y ahí es donde se va a manifestar Él, porque ya no serán nuestras fuerzas, serán las fuerzas que nos dé Dios. Pero debemos también entender de que solo porque Dios nos perdona y solo porque Dios nos ama, no nos va ahí sí que a corregir, ¿verdad? También eso lo podemos ver en algo tan como los padres. Digamos, a veces cuando somos pequeños nos corrigen, y ellos nos dicen, pero es que yo los amo y por eso los corrijo. Y a veces nosotros de pequeños no lo entendemos, pensamos que porque no nos quieren, nos regañan, o a veces nos pegan, o a veces nos llaman la atención. Y hasta cuando crecemos o cuando vemos algo es como que, bueno, si no me hubiera corregido mi mamá o mi papá en ese momento, ¿qué fuera de nosotros? Tal vez sí, creo que es un ejemplo muy básico el que dan en muchos temas similares, de que si uno empieza ahí sí que a robar, que un lapicero, cosas así, pero nuestra mamá no nos dice nada y es como que nos alienta a hacerlo, a robar más. Vamos a llegar a una edad donde ya no nos vamos a conformar con ciertas cosas pequeñas, sino que ya vamos a querer ir por algo más grande, que robar esto, robar lo otro, el dinero fácil. Entonces, digamos, porque nos quieren, nos corrigen, y es algo que no es necesario que entiendan en ese momento, es algo que vamos a entender mucho más adelante. Eso es lo que debemos de entender, porque a veces lo que decía el pastor es que si Dios me quiere, ¿por qué dejó que pasara esto en mi vida? Y ese es el problema, en que nos encerramos, que queremos entender en el momento el por qué dejó Dios que pasara eso. Y no nos debemos de enfocar en eso, sino que debemos de enfocarnos
Y en salir primero de ese problema, de esa depresión, de ese agujero en el que nos estamos, así que ahogando, en ese vaso de agua que nos estamos ahogando, porque más adelante lo vamos a entender y vamos a decir, bueno, o sea, por algo Dios dejó que pasara esto, tal vez fue tan malo, pero la recompensa es tan buena que ya no necesito entender el por qué Dios dejó que pasara ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí sí que debemos de entender, debemos de creer en el amor del Señor, porque también lo que nos dice Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Pero lo que nos dice ahí es como si nosotros decimos que lo queremos, debemos de guardar sus mandamientos, por lo tanto, obedeceremos esos mandamientos. No sé qué piensan. Sí, tenemos, ahí está la clave, ¿verdad? Que tenemos que, tal vez usted, ¿verdad? En estos momentos está sacando quizá conjeturas, ¿verdad? Decir, pero ¿y esto cómo funciona? Pero yo, pues, que tanto he luchado, ¿verdad? Tal vez está en estos momentos, ¿verdad? Pero es que el paso que hay que dar, ¿verdad? Es creer en el Señor. Porque de lo contrario, no haríamos nada, pues, porque por eso el salmista David, ¿verdad? Decía él en el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde, dice, vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, él, ¿verdad? Él dice, bueno, pero si solo me quedo viendo nada más, ¿verdad? No va a pasar nada. Entonces yo tengo que creer, ¿verdad? En ese Dios soberano, en ese Dios poderoso, para que pueda cambiar, ¿verdad? Ahí sí que la situación que yo estoy viviendo en estos momentos. O sea, no es de quedarse uno con los brazos cruzados, sino que tomar una acción, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? Inclusive familiares, quizá aún nuestros, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? También están pasando también quizá por estos momentos, ¿verdad? Frustración, quizá en su niñez tuvieron un rechazo, piensan que nadie los ama, nadie los quiere, ¿verdad? Se aíslan, ¿verdad? Inclusive hasta dicen, bueno, es que Dios no existe, ¿verdad? Es que Dios ahí está, aún en el momento en que nosotros, ¿verdad? Estábamos pasando esa situación, ¿verdad? Difícil en nuestra vida, Dios ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, o sea, Él nunca nos ha dejado. Por eso, el texto, ¿verdad? De Mateo 5:45, ¿verdad? Nos dice que Él hace salir, ¿verdad? Su sol, ¿verdad? Se hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre gente buena, gente mala. Es que Dios nos ama. O sea, de una u de otra manera, Dios nos está llamando la atención, diciendo, yo soy real, yo aquí estoy, ¿verdad? En ningún momento te he dejado, ¿verdad? Entonces, venimos a Isaías, ¿verdad? Capítulo 41, Díaz dice que Dios dice que nos va a guardar, ¿verdad? Nos va a defender, ¿verdad? Aunque pasemos, dice, en medio del fuego, aunque pasemos en medio de un río, ¿verdad? No nos vamos a ahogar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Creer en ese Dios todopoderoso. De lo contrario, no vamos a conseguir nada. Como Dios, ¿verdad? También se preocupa por nosotros también, porque Dios, o sea, nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Él ama su creación, ¿sí? Pero nosotros, pues, ni modo, ¿verdad? Como humanos hemos hecho, ahí sí que de la nuestra también a los recursos, por ejemplo, hablando del recurso natural, ¿verdad? Lo hemos destruido. Y no digamos, nosotros mismos también nos hemos destruido a nosotros mismos, porque nosotros, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Por lo cual el Señor, ¿verdad? Nos ama con todo su corazón. Él llora por nosotros. Él nos anhela a nosotros. Hay un texto en Jeremías, capítulo 31, versículo 3, donde dice, con amor, claro, está hablando a su pueblo, ¿verdad? Israel. Pero eso es para nosotros también. Dice, con amor eterno, solo oiga la palabra, con amor eterno, dice, te he amado, por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Entonces,
Si nosotros, ¿verdad?, estamos luchando, ¿verdad?, con nuestros propios pensamientos, que Dios no me ama, Dios no existe, Dios, ¿por qué permitió esto? No, es que Dios lo ama, Dios le ha prolongado, ¿verdad?, su misericordia. El texto otra vez, ¿verdad?, de 2 de Pedro 3:9, ¿verdad?, Dios no quiere que usted se pierda, ¿verdad? Él quiere, ¿verdad?, que nosotros volvamos, ¿verdad?, a sus caminos, volvamos otra vez, ¿verdad?, al Señor. Pero la verdad es de que el hombre hoy, pues, se ha vuelto muy, muy duro, ¿verdad? No quiere aceptar nada, ¿verdad?, y mucho menos saber de Dios, y ese es el problema. Entonces, de que Dios, ¿verdad?, nos ama a todos, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Pero claro, ¿verdad?, hay una gran diferencia que vamos a ver también, ¿verdad?, entre un ratito, ¿verdad?, el ser criatura y el ser verdadero hijo de Dios. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, está siempre sobre todos, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo podemos ver acá que, digamos, sin embargo, el amor de Dios, digamos, es para todos, pero no significa que todos van a ser salvos. Claro. Porque no lo decimos nosotros, ¿verdad?, lo dice la Biblia, porque Dios no ignora el pecado, ¿verdad?, porque Dios es justo, ¿verdad?, y Él rechaza toda clase de pecado, ¿verdad? El pecado, dice, no puede quedar impune para siempre. Eso significa, ¿verdad?, que Dios no permite, dice, que siga una persona pecando y pecando. O sea, sí, ¿verdad?, pero al principio, digamos, como el pecador viene Dios y hace su justicia en él, ¿verdad? No, sino que la persona, pues, Dios, digamos, en cierto modo, pues sigue dándole cuerda hasta que se daña bastante esta persona, ¿verdad?, o daña a las demás personas a su alrededor. Entonces esto significa que Dios no sería un Dios de amor si Dios no le pone un alto, como decíamos al principio, ¿verdad?, que los papás lo corrigen a uno porque lo aman. Exacto. Sí, y es que también algo relacionado con esto es Hebreos 12:29. Creo que muchos hemos escuchado, si no por decir todos, la famosa frase: Dios es amor. Eso lo hemos escuchado, creo que sin fin de veces, y es algo que todos concordamos, pero también hay personas que no lo dicen, no dicen el texto completo. Y es que el texto completo dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es algo que tal vez a la gente le da miedo, tal vez decirlo, creerlo hasta cierto punto, porque lo mismo, o sea, Dios nos ama y Dios no ignora el pecado. Pero a veces las personas tienden a querer entender el amor de Dios, y el amor de Dios no es para entenderlo, es para recibirlo, porque el amor de Dios es inmensurable, es tan grande que uno dice: ¿y por qué Dios me ama? O a veces miramos el claro ejemplo de las mamás, ¿verdad?, de que las mamás, a pesar de que el hijo es esto, lo otro, lo aman y casi que dan la vida por él, y a veces uno dice: pero el hijo la trata mal, el hijo hace esto o la hija hace esto, ¿por qué lo ama? O sea, uno a veces entra en esa pregunta, y algo similar es el amor de Dios para nosotros. A veces nosotros tratamos de comprender cosas que pues solo nos toca recibirlas. Y también debemos de entender, ¿verdad?, de que Dios nos ama, y eso no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Vemos que también para ser salvos debemos de tener que cumplir varios requerimientos, ¿verdad? Sí, ahí en nuestro texto, ¿verdad?, de San Juan 3:16 está clarito, porque claro, dice él, ¿verdad?, dijo, o sea, el Señor, ¿verdad?, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya como para amarrar esto, ¿verdad?, de que es que Dios no es malo, ¿verdad? No es malo. Muchos piensan que Dios es un Dios como justiciero, ¿verdad? Y no es así. Dios es amor. Pero claro, está la otra ideología, ¿verdad? Dice: bueno, pero ¿cómo piensan, verdad? ¿Cómo piensan ustedes que Dios, dice, va a poner, ¿verdad?, a los desobedientes al infierno, ¿verdad? Porque el infierno existe. Ellos dicen así, ¿verdad? ¿Cómo los va a castigar si Dios es amor?
Pero claro, es que él está dando la pauta aquí, él está dando el camino, pues, ¿verdad? De que es que hay que creer en Jesús, ¿verdad? Como nuestro Salvador, ¿verdad? Para no pasar estas situaciones, pero que Dios lo ama a usted, ¿verdad? Ahí sí, parejo, ¿verdad? Nos ama, no solo nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, usted también, ¿verdad? Que no ha creído en Jesús, pero Él está esperando que usted, ¿verdad? Lo reciba como su Salvador. Pero usted diría, pero ¿cómo hago, verdad? Como para llegar a esto. Siempre en San Juan, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la Escritura así: a los suyos, dice, vino, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los suyos? Era el pueblo de Israel. Y los suyos, dice, no le recibieron. O sea, por una parte, gracias, ¿verdad? Al rechazo que tuvieron, ¿verdad? Estos judíos, ¿verdad? Rechazaron a Jesús, ¿verdad? Entonces ahora pues no quedó ahí únicamente la salvación, sino que trascendió, ¿verdad? Hacia nosotros también, que nosotros, ¿verdad? No entrábamos en esa salvación. Pero claro, todo esto era el plan maravilloso de Dios. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Si usted cree en Jesús, ¿verdad? Como su Salvador, entonces Dios es su Padre. Porque la verdad, ahí sí que sentimos mucho a hablar así, ¿verdad? Pero en el libro de Efesios dice Pablo que si nosotros, dice, si Dios no es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Padre entonces? ¿Verdad? Usted que no tiene al Señor en su corazón, ¿verdad? ¿Quién es su Padre? Porque sigue haciendo la maldad, sigue haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces su Padre es ahí sí que el padre de la mentira, que es Satanás, que es el diablo, dice, que ha mentido desde un principio, ¿verdad? Pero dice la Escritura, ¿verdad? A nosotros los que somos cristianos, y esto dice, ¿verdad? Erais algunos de vosotros, ¿sí? Que en otro tiempo andábamos así también, de esta manera, pero Dios nos rescató. Y eso mismo es lo que queremos, ¿verdad? Dejarle a usted, ¿verdad? También en su corazón, ¿verdad? Que es que Dios lo ama, ¿verdad? No importa la situación que usted, ¿verdad? Esté viviendo en este momento. Pero si usted quiere, ¿verdad? Salir de esto, ¿verdad? De traumas, de quizá de cosas, de problemas emocionales y tanta cosa, ¿verdad? Y diría usted de lo que hablábamos en un principio, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Dios? ¿Verdad? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Verdad? ¿Será que Dios existe? Claro, Dios existe. Nos ama, lo ama a usted también, ¿verdad? Es cuestión, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo y a cuentas con Él, para que Él, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Pueda, ahí sí que hacer nuevas las cosas que tenemos, ¿verdad? Dentro de nosotros también. Así que Dios nos ama, de que Dios nos ama, no solo nosotros, ¿verdad? Los cristianos, lo ama a usted también, y le está dando la oportunidad para que venga a Él, ¿verdad? Así dice la Escritura, pues así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, y es que también una señal del amor de Dios es ver un día más. A veces nosotros como personas queremos decir, bueno, si Dios me ama, que me dé este trabajo, que me dé esto y que me dé esto, si Dios me ama. Pero a veces Dios nos da un día más de vida y eso nadie más lo puede hacer. O sea, solamente Él nos da ahí sí que la oportunidad de que los que tenemos trabajo, pues ir al trabajo aunque sea cansado. Tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, pero creo que desde el principio, o sea, Dios nos da la oportunidad de ver un día más de vida. Y eso es algo que no muchas personas logran, ahí sí que logran hacer todos los días. Hay algunas que de alguna u otra forma, por enfermedades o circunstancias, pues llegan al final y mueren. Y nosotros debemos de agradecerle, porque a pesar de que en algunos casos algunas personas están enfermas, algunas personas están ahí sí que con cáncer, Dios les ama. Y a veces no quita esa enfermedad o no quita ese problema de nuestra vida, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que nosotros experimentemos el amor de Él en nosotros.
y podamos compartir ese amor con las demás personas. Y a veces no, y muchas personas dicen, pero si yo tengo esta enfermedad, yo tengo este problema, ¿por qué no puedo salir de eso? Y es por lo mismo, porque Dios nos está preparando para cuando venga un problema más grande, nosotros poderlo enfrentar. Pero también, si no hemos podido experimentar el amor de Dios y ahí sí que el abrazo el espiritual, esa comunión con Dios, por lo mismo es de que no hemos podido avanzar. Debemos también tener, como dijo el pastor, a veces debemos de ser claros y no solo decir Dios es amor, sino que debemos también ver la verdad y decir la verdad, porque para eso nos manda Dios. Y es por lo mismo de que si tú estás pasando por un problema, por una enfermedad, que digas yo tengo cáncer y ya tengo tiempo, yo creo que ya me va a llegar la hora, a veces es al revés. Cuando ya todo el mundo dice no, ya no, ahí es donde viene Dios y dice pues ahora sí, y vas a vivir y vas a contar las maravillas que he hecho en tu vida. Entonces debemos de confiar en Él, debemos de confiar hasta el último día de nuestro vida, porque no sabemos los planes que Dios tiene para nuestra vida, y debemos de entender eso de que a veces hay un texto en la Biblia, no recuerdo muy bien, que dice que no quites el aguijón de mí porque pueda que me separe de ti. Y es un discípulo el que se lo está diciendo a Dios, si no estoy muy mal. Lo voy a buscar la cita, pero para que tengan en cuenta también que el amor de Dios también se muestra en esas maneras inexplicables para a veces para nosotros, ¿verdad? Gracias por seguir aquí en su podcast Entre Amigos y que puedan compartirlo ahí en sus redes sociales para que pueda ser de ayuda para demás personas, ¿verdad? Los temas que hemos tratado durante todos estos podcasts y en especial este que es el amor de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Todos tenemos el amor del Señor, pero Dios no ama el pecado, ¿verdad? Como hemos dicho, pero aquí tenemos con referente al aguijón, ¿verdad? La lectura bíblica. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12 del versículo 7 en adelante. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. Ahí está la respuesta. Porque por amor, dice, me tengo que gozar en las debilidades. Y es algo que estábamos hablando ahorita, de que hay muchas... Bueno, yo me topé en un caso con unas personas de que estaban pasando por una dificultad fatal, y que ellos en esa circunstancia tan fatal se arrodillaron ante Dios y le dieron gracias por lo que estaba pasando. Viene una persona de afuera y puede decir: ¿por qué le está dando gracias a Dios porque hicieron esto? Y es algo que ahí sí que lo acaba de leer Janina, el poder de Dios se perfecciona cuando estamos en tribulaciones. Y como decía anteriormente, el amor de Dios no es para que nosotros lo entendamos o queramos entender, porque no lo vamos a lograr entender, porque el amor de Dios es tan grande que, como dice el corito, es tan grande que que cubre todo el mundo, ¿verdad? Pero no sé qué iba a decir. Sí, interesante pensar en esto, ¿verdad? Pero usted como cristiano, ¿verdad? Que tal vez está pasando por tribulaciones, o tal vez solo le ofrecieron, ¿verdad? Una oferta del evangelio, ¿verdad? Es que ser cristiano no es estar bien, no es estar cómodo, sino que conlleva también, pues, ¿verdad? ¿Qué le digo? Peligros, la muerte. Por eso Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, dice que nosotros somos contados como ovejas al matadero, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, pues poco a poco vamos logrando, ¿verdad? Entender de que seguir a Cristo no es fácil, ¿sí? Es tomar la cruz, seguir al Señor, ¿verdad? Es lo que dijo el Señor Jesucristo. También en San Juan 16:33 dice,
dice el Señor Jesucristo que Él dice ha vencido, ¿verdad? O sea, él ha pasado por esas situaciones tan difíciles, y nosotros, ¿verdad? También tenemos que pasar en esto, ¿verdad? Porque es algo pues que viene, ¿verdad? También a nuestra vida. Entonces, si usted está pasando ahora por un momento quizá difícil, nosotros queremos decirle, ¿verdad?, de que tal vez tiene la fe en el Señor, pues sigamos confiando. El texto que leí aquí, hermana Yanira, en cuanto, ¿verdad?, a Pablo, él dice que oró 3 veces, ¿verdad?, por un aguijón, algo que tenía en su cuerpo, ¿verdad? Pero lo único que le dijo el Señor, le dijo al Señor, bástate en mi gracia, porque dice, porque mi poder, ¿verdad?, se perfecciona en la debilidad. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos a entender, pero de que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, pues así es. Tal vez usted, ¿verdad?, también ha visto a personas que también han profesado, ¿verdad?, ser cristianas, tener la fe en el Señor, y tal vez usted no es cristiana, ¿verdad?, no ha tomado esa decisión, y quizá en alguna oportunidad ha juzgado, ha visto, y decirle, tal vez aún, ¿verdad?, nos hemos atrevido quizá a decirle a la persona, y para qué van a la iglesia, pues, y por qué ustedes dicen que Dios los ama, Dios está con ustedes, y están pasando esto, ¿eh? Es que, o sea, en el mundo vamos a tener esta clase de situaciones. Nosotros ya lo entendemos. Y lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que usted también, ¿verdad?, llegue a comprender, a entender el amor de Dios. A nosotros nos ama, a usted también lo ama, le está dando la oportunidad. ¿Sabe qué dice Dios, verdad? En el Salmo 91, ¿verdad?, donde dice el Señor, que el Señor, dice David, ¿verdad?, el Señor es mi castillo, mi fortaleza, dice, ¿verdad? Y aparte de eso, le dice que Él dice, lo cubrirá, ¿verdad?, bajo sus alas. O sea, protección del Señor. Pero tenemos que llegar, pues, a ese conocimiento. Tenemos que llegar a entender, ¿verdad?, que Dios es Dios, ¿verdad?, para poder obtener estos beneficios, porque son beneficios, ¿verdad? Tal vez usted en estos momentos no logra comprender, ¿verdad? Pero el Señor dice, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo. O sea, nos ama a todos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que muchos de nosotros, pues, rendimos nuestra vida al Señor y comprendemos aún mejor el amor de Dios, ¿verdad? Así es. Vamos viendo, ¿verdad?, que el amor de Dios, como decía Luis, en verdad es infinito, ¿verdad? Está todo lo ancho, todo lo alto, todo lo bajo. Entonces vemos que Dios no tiene un amor condicional hacia nadie, ¿verdad? El amor de Dios es incondicional, alcanza para todos, solo es que nosotros lo aceptemos, ¿verdad?, ese amor, y no lo rechacemos. Y sabemos cómo aceptar ese amor, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y tendremos ese amor que va a redarguir, va a cambiar, digamos, no solo a nosotros como personas, sino que todos los demás a nuestro alrededor van a alcanzar ese cambio que nosotros vamos a tener a través del amor de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es que el amor de Dios es grande. Esto lo podemos ver también desde el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 15, ¿verdad?, donde le fue hecho, ¿verdad?, la promesa, ¿verdad?, aquella pareja. O sea, desde ahí nosotros venimos sufriendo, ¿verdad?, estas situaciones. Pero usted, ¿verdad?, que nos está viendo en estos momentos, quizá tenga pensamientos, quizá compartidos, ¿verdad? Pero queremos presentarle un Dios grande, un Dios maravilloso, que nosotros no podemos describir, ¿verdad?, la grandeza de ese Dios. En Salmo 8, Salmo 19, dice que los cielos cuentan, dice, la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, cada cosa que nosotros veamos es la creación de Dios. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos quedamos en Génesis, ¿verdad?, capítulo 1, ¿verdad?, donde está ese proyecto, ¿verdad?, de Dios, de decir, voy a hacer esto, decía el Señor. Y cada cosa que hacía, ¿sabe qué decía el Señor? Dice, y Jehová, dice, vio que esto era bueno. Entonces, todo lo que hizo el Señor es bueno. Pero nosotros los humanos, los hombres, somos los que hemos cambiado la situación. O sea, hemos llegado, ¿verdad?,
¿verdad? Quizá a concluir en nosotros mismos de decir que Dios no existe, pero Dios sí existe. Aunque vengan y presenten argumentos, ¿verdad? Ideas pues, filosóficas, pero no podrán, ¿verdad?, de borrar, ¿verdad?, el nombre de Dios en la vida de las personas, porque detrás de usted, ¿verdad?, y detrás de mí hay una conciencia, ¿sí? Y esa conciencia Dios nos la dio. Aunque usted se quiera hacer el fuerte de decir que Dios no existe, Dios existe, Dios ahí está. Dios lo ama a usted también tal como está en estos momentos, y le está dando la oportunidad para que vuelva a Él, comprenda ese amor tan grande del Señor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra, dice, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense cómo es el Señor, ¿verdad? A pesar de lo que nosotros somos, Dios nos ama. Dios nos da esa oportunidad. Esa oportunidad nosotros ya la tuvimos y queremos también transmitírselo a usted. Usted que como cristiano también que es, ¿verdad? Pues queremos reforzar ese conocimiento. No se desanime en medio de las situaciones que está pasando. Queremos decirle que Dios está en control de todo. ¿Por qué? Porque nos ama. Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, ¿sí? Hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Es parejo. Y le está dando la oportunidad a usted. A través del texto, ¿verdad?, que leímos en un principio, ¿verdad?, de 1 de Pedro 3:9. ¿Verdad? Que Dios, ¿verdad?, está prolongando, ¿verdad?, los días para que usted viva, ¿verdad? Pero le está dando a la vez también la oportunidad para que se arrepienta y venga también, ¿verdad?, al conocimiento de ese Dios. O sea, ¿acaso aquí Dios no nos ama entonces? Dios nos ama. Dios, ¿verdad?, es tan grande que no podemos ahí sí que describir, ¿verdad?, la grandeza de ese amor del Señor. Así es, y respondiendo a la pregunta que fue que surgió todo este tema de ¿Dios ama a todos? La respuesta es sí. Dios nos ama a todos, no importando la condición. Dios nos ama a todos y debemos de creerlo, porque es un regalo que Dios nos ha dado, no porque lo merezcamos, ni por nada que se le parezca. Simplemente Dios dijo, los amo, y ahí sí quedó. En la debilidad, ahí sí que ¿cómo decía el texto? Se me olvidó. Perfecciona. En la debilidad se perfecciona el poder de Dios. El poder de Dios. Debemos de creer a pesar de lo difícil. Esos tiempos son muy difíciles, ya que podemos encontrar infinidad de conceptos de amor de Dios que muchas personas dicen. Y es que, como decía, no sé qué, cómo te vendieron el evangelio, pero debemos de tener cuidado porque muchas personas dicen el amor de Dios son cosas materiales, y eso no es así. Es una añadidura de nuestras, ahí sí que de nuestras buenas acciones, digámoslo así, pero es una constante comunión con Dios, lo que hace que Dios nos dé eso. Y también algo que mencionaba el texto es de que decía, no me quites el aguijón porque pueda que yo me glorifique. Y esto lo podemos también pasar a los tiempos de ahora, que dicen, ¿y por qué Dios no me da esto? Si ya tengo esto y estoy luchando y luchando por encontrar un trabajo mejor. Por algo Dios no lo ha concedido, porque posiblemente nosotros al conseguir ese trabajo, al conseguir X cosa, que nosotros la tengamos acá, porque nosotros la tenemos como un objeto o algo arriba en un altar, y posiblemente nos estamos olvidando de Dios, y por lo mismo Dios no quiere que nos alejemos. Nos ama tanto que no quiere que nosotros nos alejemos de Él, y está esperando que nosotros seamos agradecidos con lo que tengamos, para que el día de mañana ya estemos listos y digan, bueno, ya se lo merece. Quizás de la nada, en el momento menos inesperado, tal vez en la peor crisis que estemos pasando, viene Dios y dice, aquí está lo que anhelabas, ten. Y nosotros venimos y decimos gracias a Dios, y le agradecemos a Él, y somos agradecidos, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero hay muchas personas que trabajan, y Dios ya sabe cuál va a ser nuestra respuesta a la hora de darnos
Ahí sí que el trabajo, carro, lo que sea, Dios ya sabe. Y nos ama tanto y trata de que no lleguemos hasta ese punto. Pero como decía Elmer, a veces Dios dice, bueno, ahí sí que eso es lo que quieres, es lo que va a tener. Y hace que pasen las cosas para que nos demos cuenta de que estábamos bien como estábamos antes sin llegar a ese objetivo, ¿verdad? Ya como para concluir, Dios nos ama a todos, eso es una gran verdad. Hablábamos del Salmo 121 donde dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero para hacer esto se necesita acción. Si usted, ¿verdad?, no se doblega, no busca a Dios, el Señor tampoco va a escuchar sus oraciones. De que sí, o sea, tiene misericordia, sí, para que usted se arrepienta y venga a Él. Y ya con esa relación usted ya puede hablar con el Señor. Porque la misma Biblia, ¿verdad?, dice que Dios, ¿verdad?, ve, dice, al altivo, ¿verdad?, de lejos. Entonces, o sea, siempre los ojos de Dios están sobre aquel, ¿verdad?, que no ha creído en Dios. Pero Él siempre tiene esa misericordia, esa gracia, ¿verdad? Y Él quiere que vuelva a Él, ¿verdad? Porque Él es quien nos da a nosotros el aliento de vida, y Él fue el que nos dio nuestro espíritu, ¿verdad? Para que este aliento de vida que tenemos, ¿verdad? Entonces Dios quiere otra vez, ¿verdad?, retomar su creación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad?, usted es una creación de Dios, mas no hijo. Por eso leímos en San Juan 1, 11 y 12, ¿verdad? Dice que solo aquellos que creyeron en Él, ¿verdad?, son llamados hijos de Dios. Y usted me dice: es que yo también creo en Dios, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Todo el mundo muchas veces tienen sus dioses, ¿verdad?, a su imaginario, pues, y todo. Pero nosotros en esta oportunidad le queremos presentar a un Dios vivo, un Dios, ¿verdad?, que está interesado, un Dios que lo ama a usted. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice también, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, aquí hablamos con los hermanos, con los muchachos, estos jóvenes, en cuanto, ¿verdad?, cuando Apocalipsis, ¿verdad?, en el capítulo 3 habla de, en cuanto dice a los tibios, dice, ¿verdad?, los vomitaré de mi boca. O sea, esto pues es porque no han tenido una relación, ¿verdad?, con el Señor. Pasa con esos demonios que dice Santiago, ¿verdad? Muchos dicen: yo creo, ¿verdad?, pero hasta ahí nada más. Pero que haya una conversión, ¿verdad?, haber nacido de nuevo, es la gran diferencia. Entonces por eso Jesús, ¿verdad?, dice: yo por lo tanto pues los vomitaré, porque es algo que a mí no me pasa, pues, ¿verdad?, porque solo profesan nada más, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, es creer en el corazón, confesar con la boca, ¿verdad?, y creer, ¿verdad?, en la justicia de Dios, que Dios perdonó mis pecados, y creer que yo soy salvo, ¿verdad?, por el Señor, por ese gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice, ¿verdad?, tenga vida eterna. Y esa oportunidad es para usted también, que no ha recibido, no ha profesado con su boca, ¿verdad?, confesado con su boca que Jesús es el Señor. Para usted también, ¿verdad?, que está lejos de Dios, este es el momento para poder también regresar y ver la grandeza de Dios, y que haya pues una conversión verdaderamente genuina en su corazón, y que confiese que el Señor es su Salvador y que tiene un gran Dios todopoderoso, ¿verdad? Amén. Y es muy cierto, debemos de confiar en Dios, debemos de creer en el amor, y no solamente quedarnos en el creer, sino que también buscar de Él. Dios está ahí, sí que a una oración verdadera de entrar en nuestro corazón. Dios no dice: tienen que hacer esto y esto y esto para buscarme o para encontrarme. No, Dios dice: es una oración verdadera, y que me inviten ahí sí que
a sus vidas y yo con gusto entro a sus corazones. Y esa es la palabra que nos da. Debemos de creer en Él, debemos de creer que el amor de Dios se manifiesta en dificultades a veces muy difíciles de nuestra vida, que uno dice, tal vez en algún momento ha querido pensar uno de que creo que me sentiría mejor morir. Creo que a muchas personas hay ciertas circunstancias que logran que se crucen esos pensamientos ahí, pero en esta hora creo que hemos tocado muchos puntos que te ayudarán a poder creer en el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, no necesariamente en la que tú idealizas. Hemos visto aquí que Dios se manifiesta a veces en las dificultades y también obviamente en las cosas materiales, espirituales, y también ahí sí que el amor de Dios es alegría. Claro, y también a veces es tristeza, ¿verdad? Pero debemos de seguir en esa línea de confiar en Dios, de que no importa qué dificultad estés pasando, confía en el Señor, porque ya estás a nada de salir de ese problema. Y solamente, ¿verdad?, de que empecemos a generar esa comunión con Dios, y veremos las pruebas de otra manera, no de la misma manera que las ve un ser humano, sino que ya las veremos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que Él nos ha dejado para poder afrontar las dificultades y solamente sentirnos amados, ¿no? Sentirnos amados. Así es, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren tener una relación única con Dios, ¿verdad?, la pueden tener basada en la gracia, que es el perdón de nuestros pecados, por medio, ¿verdad?, al recibir a Jesucristo como su Salvador. A lo largo de este podcast también, como hemos hablado, sabemos que Dios nos ama a todos, ¿verdad? Él ama a todos, nos ama a todos, pero también tenemos que saber y tener muy presente que si bien Él nos ama a todos, a los que pecamos, a los que hacemos lo malo ante los ojos, eso no le agrada al Señor. Entonces es ahí cuando viene la ira del Señor hacia nosotros. Claro. Y pues también, como hemos visto en la Biblia, Él se aleja también. Él con unos personajes se alejó de ellos y no los escuchó, ¿verdad? Por el pecado. Y así también, si nosotros hacemos lo bueno ante los ojos del Señor, hacemos las cosas conforme a su palabra, nosotros le vamos a agradar al Señor. Dios nos ama aún más todavía, entonces vienen sus bendiciones, su gracia, y así también sabemos que pues también nos disciplina, ¿verdad? Y también vienen las pruebas, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener presente que Él nos ama, pero también hay ciertas cosas, ¿verdad? Y por último queremos terminar leyendo este himno para dejárselos en sus corazones, el cual es el himno 63, y como título tiene Oh amor de Dios, y dice así: Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tienta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación su pueblo cantará. Amén. Muy lindo. Y eso sería todo por este episodio, bastante bonito. Creo que ahí nos nutrimos un poco de lo que es el amor de Dios, y seguir recordando, ¿verdad? De verdad les agradezco a hermano pastor Eduardo Char de Iglesia Centroamericana Aposento Alto, y a nuestra amiga Yanira, ¿verdad?, por acompañarnos por primera vez con nosotros, ahí de salir un poquito de podcast entre amigas, y también les mandamos un saludo ahí
a todos los que faltaron. A Elmer también, les agradezco a los tres por estar en este hermoso episodio de un tema muy bonito. No sé si tienen algo para despedirse. Sí, tal vez lo único que queremos dejar ahí sí, en conclusión, ¿verdad? De que Dios lo ama, ¿sí? De una u otra manera, no importa la situación que esté viviendo o esté pasando en su vida, Dios es bueno, Dios es grande, lo ama con todo su amor, ¿sí? Y nosotros no podemos, ¿verdad? Ahí sí que describir, ¿verdad? Como decía este himno, es un poema, ¿verdad? Como no podemos describir el amor de Dios. Dice, no sé si pusieron atención, dice que si el mar fuera el tintero, ¿verdad? Las hojas de los árboles, pues la pluma, el cielo, el papel, ¿verdad? Para escribir toda la grandeza, el amor de Dios, ¿verdad? No cabrían, ¿verdad? Pero lo único que entendemos es que Dios nos amó, ¿verdad? Lo ama a usted, nos amó a nosotros y le está dando la misma oportunidad que nos dio a nosotros de reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que quiere el Señor. Así que si usted, pues, ¿verdad? Quiere también, pues, seguir, ¿verdad? Al Señor, busque, ¿verdad? Un lugar donde le prediquen la palabra, donde le enseñen la Biblia, donde le hablen del amor de Dios, donde hablen, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Donde le mencionen, ¿verdad? Que somos pecadores, ¿verdad? Pero que somos pecadores arrepentidos y que el amor de Dios siempre se manifieste. Así que Dios le ama, pero recuérdalo muy bien, el Señor está con ustedes también, cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Dios es amor y eso, pues, es indiscutible. Amén. No sé si Anima tiene algo para despedirse. Pues fue muy bonito estar acá, ¿verdad? Y pues nosotros también aprendemos mucho, ¿verdad? Y es una bendición también para nosotros. Y sabemos, ¿verdad? Que Dios es amor, su amor es infinito, ¿verdad? Hacia todos nosotros. Y más aún si nosotros hacemos las cosas conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga y que siempre procuren, pues, orar y hacer todo conforme a su palabra. Amén. Así es, verdad que el Señor les ama, como hemos dicho a lo largo de este podcast, y recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales, compartirlo, ¿verdad? Y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues pueden escribirnos ahí, pues nosotros nos comunicamos con ustedes y les podemos hacer llegar también el tema si ustedes lo desean para que lo puedan estudiar ahí, y si quieren ser invitados, pues también escríbanlo ahí en los comentarios y con gusto pues grabamos un podcast con ustedes. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos, y esto fue su podcast Entre Amigos. Bendiciones.